Bueno, así como les mencionaba, tenemos dos grandes ponentes de esta noche, que más el DAC, hoy va a ser un live totalmente diferente, querido el DAC, hoy vamos a hablar un político de opinión pública. Y los ponentes que nos acompañan hoy son, desde Colombia, desde Bogotá, la doctora D'Angeli Zúñiga, PhD en Ciencias Sociales y Humanas, máster en Comunicación, máster en Estudios Políticos y socióloga. También nos acompaña Daniel Brito, magíster en Comunicación Audiovisual, con mención en Investigación de Medios y Docencia en Comunicación. Aparte también es ingeniero en Diseño Gráfico y Publicitario. Y bueno, mi persona que ya me conocen, ¿no? Soy Cristian Santa Cruz, comunicador social, también magíster en Visualidad y Diversidades. Y bueno, es un gusto acompañarlos en un live totalmente diferente para ustedes esta noche. Denle tap tap, compartan. Ay, han dado tap tap. Gracias por los tap tap. Hoy vamos a hablar un poco. Hoy va a ser un live totalmente diferente, como les decía. Hoy va a ser un live que se va a centrar prácticamente y sobre todo esto para los comunicadores sociales que nos acompañan, para los periodistas, para los que se dedican a hacer comunicación en medios digitales. Por favor, sus opiniones van a ser de mucha ayuda, ¿no? Vamos a hablar, el tema de hoy va a ser la opinión pública y los nuevos desafíos, diagnósticos y alternativas. Entonces, para esto y para proceder le voy a dar la palabra, por favor, a mi compañero doctorante, Dani. Dani va primero. ¿Ya? Bueno, Dani va primero, ya nos va a hacer una breve introducción a dos grandes textos que estamos leyendo sobre el tema y la pregunta que les planteé al inicio. Así que, por favor, Dani, el tiempo es todo tuyo. Te voy a cortar a los 5 minutos ya, amigo. Bien, buenas noches, queridos amigos. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Puntualmente vamos a hablar hoy día sobre el texto San Pedro Blanco, donde propone desde teorías de la comunicación y el poder, opinión pública y pseudocracia. ¿Por qué vamos a hablar de él puntualmente? El texto que él bien plantea a esta opinión pública que hoy nos convoca, vamos a darle un diagnóstico general a la situación coyuntural, no solo a nivel nacional, regional, sino también internacional, con ejemplos que han sido unos acontecimientos bien interesantes. Vamos a ir dialogando con Chris y con Dan, así que toda tuya la palabra, querida Dan. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar mencionando tres elementos que son muy importantes en la construcción democrática y que empiezan a difuminarse cuando se empieza a hacer un ejercicio tan fuerte en las redes sociales, de burbujas de información, en donde quedamos hablando y repitiendo la información con un grupo de personas y olvidamos tres principios importantes dentro de la democracia. El primero es el pluralismo de intereses que entran a conversar. El segundo es una comunicación que sea distribuida en distintos centros de debates. Y el último es que podamos tener una alcance de las preocupaciones de interés público. Aquí ya tenemos un tema dentro de la opinión pública que es bastante complejo, porque los espacios de discusión, si bien se multiplican gracias a las redes sociales, y esto hace parte de los diagnósticos, también se disminuyen en cuanto a la diversidad de temas en los cuales se presenta. Yo creo que Dani puede ahí introducir el otro tema que queremos trabajar con San Pedro, que es el de la pseudocracia. Perfecto, querida Dan, muchas gracias. Bien, desde el texto de San Pedro, a la capacidad de los ciudadanos para utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva y responsable para participar en la vida pública. Esto incluye el acceso a la información, la libertad de expresión en línea y la capacidad también organizativa, probablemente también de movilización a través de las redes sociales. Quisiera vincular esto de la ultradataficación, de lograr construir datos a partir de las relaciones sociales. Es importante separarlos. Uno son los datos duros que generan los estados, los gobiernos, y que son los que alimentan la toma de decisiones en la política pública. Y en este proceso de dataficación y de vigilancia algorítmica vamos a tener una relación con los datos blandos, que son los que se crean, que se producen en las redes sociales y en la interacción de la ciudadanía con las redes. Y cómo está este vínculo en la
en un proceso que se llama gubernamentalidad algorítmica, pues va teniendo más alcance y mayor poder. Entonces vamos a tener como estos niveles que lentamente se van haciendo más fuertes en los gobiernos en América Latina. Y en Colombia, pues hay una discusión importante sobre el almacenamiento de los datos públicos y cómo se están capturando los datos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, es el departamento que se encarga de esta organización de los datos y está teniendo discusiones muy fuertes sobre la ética de la captura de los datos. Me gustaría comentarte una categoría que San Pedro menciona en función del control, antes de que Cris también interceda, y es la McDonaldización. Ahí quisiera un poquito dirigirme a la audiencia, que está bastante activa, y agradecido también con las personas que van a ver esto de manera sincrónica, con los colegas del doctorado en comunicación. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este término McDonaldización? Pueden ahí poner en los comentarios de qué se trata, me dio hambre, emoji de una hamburguesa. Lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué tiene que ver esto con los datos, del control? D'Angeli planteó un elemento fundamental que es la proyección. ¿Qué tiene que ver McDonald's con todo esto? Y mientras la gente se va activando en los comentarios y por supuesto también seguro en la aula con los colegas, quisiera comentarte, querida Dan y Cris, San Pedro menciona a este concepto que refiere a la aplicación de los principios de la producción en masa. ¿Por qué menciono esto de McDonald's de antesala? Puesto que tiene mucho que ver entre la comunicación y la cultura. Y esto puede llevar... Perdón, Dani, que te interrumpa un comentario. Dice, se me viene algo a la mente como algo ilegal. Interesante, interesante. ¿Sabes por qué? Porque mencionaba, y es interesante este término de la ilegalidad, porque puede llevar a la estandarización, y ya mencionábamos de otro autor como Daniel Innerarity, también a la simplificación y a la pérdida de diversidad. Y sí, la ilegalidad evidentemente podría estar fluctuando entre estas discusiones. Un ejemplo sería la producción de noticias cortas y fáciles de consumir que se adaptan a los formatos de las redes sociales. Y para darte ya finalmente la palabra, querido Cris, y a la persona que Contraste 593 que nos dice, se me viene a la mente algo ilegal, bro, pues hay un ejemplo de la McDonaldización en la sociedad. Podemos hablar, por ejemplo, en la educación, universidades operando como empresas, priorizando la rentabilidad y estandarizando los cursos en salud, clínicas con tiempos de atención limitados y procesos simplificados para atender más pacientes en menos tiempo, medios de comunicación, noticias reducidas a titulares rápidos y contenidos virales en lugar de periodismo de investigación profundo. En turismo, paquetes turísticos de estándar donde todos los viajeros tienen experiencias casi idénticas. Y podríamos hablar justamente de esta irregularidad, de esta inconsistencia de que tú, hablábamos por ejemplo de lo clickbait, de que tú estás aparentemente siendo persuadido, exigido, atraído por un contenido, por un valor, por un producto al cual tú quisieras acceder, satisfacer, te dejaste convencer y finalmente termina siendo algo que no te lo esperabas. Uy, ya se conectó el Vladi. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Estábamos hablando de aguacates y evidentemente ahí hay un término interesante, ¿por qué la Navidad tiene que ser roja, blanca? Coca-Cola también tiene en su imagen corporativa estos temas, los datos de cuantificación de la felicidad. ¿Por qué no puede ser verde como un aguacate, por ejemplo? A todos los comentarios que están llegando y también a las más de 10 personas que nos están viendo en tiempo real. Así es, así es. Entre a la audiencia también, si nos quieren hacer llegar sus preguntas, inquietudes, sus comentarios también. Y si nos quieren también funar, es bienvenido. Todo es admitido en este live. Pero no nos funen mucho nada más. A ver, recogiendo un poco las instancias de los que nos habló nuestro querido compañero, socio, más que un amigo, es mi hermano, Dani. Hacemos mucho hincapié en esto de la pseudocracia, ¿no? Tal vez alguien apuntó que era la pseudocracia y cómo se está viviendo ahorita en este
contexto político que estamos viviendo ya en Ecuador, también se habla mucho de la opinión pública como harto poder, y ahorita en la red más con la masificación de los medios digitales, y lo que estamos haciendo ahorita es un claro ejemplo de cómo podemos tal vez controlar en gran medida o en poca medida su opinión pública y a las personas que llegamos, ¿no? Mi amigo Eric Molina nos saluda y dice buenas noches, ¿qué piensan del tema del carnaval? Que bajó el IVA al 8%. Ahí por el contexto inmediato de Ecuador, creo que ya no nos llama la atención tampoco que se tomen como estrategias. Dan mencionaba la categoría de proyección, de que disfrutes, de que tengas como consumo, de que te relajes, de que te olvides que estamos a una contienda de segunda vuelta electoral y finalmente termines como gastando mucho, ¿no? Alguna vez en clases debatíamos y decíamos, parece que estas cosas solo suceden en Ecuador, y te hemos escuchado a ti, a nuestra querida colega Huachetá también decir, esto solo pasa en Colombia, y resulta que tenemos bastantes matices ahí. Tenemos 2 o 3 días sin IVA al año, que generalmente coincide con pago de primas y con hacerse cuando se acercan a fiestas como Navidad o pues nuestro Día de Amor y la Amistad es en septiembre, no en febrero como ustedes. Y bueno, creo que en julio hay otro. Pero es una política para incrementar el consumo y reactivar el comercio. Pero no está vinculado, no se acerca a los momentos de competencia electoral. Dice, la idealización de masas que brinda una representación simplificada de la realidad social. Uy, fue re buena la pregunta porque nos permite responder la pregunta de la clase. Vladi por otra parte dice, usas mis ideas sin citarme, Brito. Por acá nos Vladi, llega el próximo. Otra pregunta también de una muy querida amiga mía, Joy, saludos. Las encuestas para segunda vuelta son una herramienta clave para generar opinión pública. A propósito, ¿vieron las encuestas que salieron el día de hoy? Creo que estaba como al menos de la encuestadora MR52, Luis adelante, el Dani Novoa 47 por ahí, ¿no? Entonces eso también se considera como un uso de la información, ¿no? Quien tiene la información ahorita tiene el poder, digámoslo así, y obviamente tanto Daniel Noboa como Luisa González van a hacer lo posible para llegar a la presidencia. Entonces esta manipulación que también puede ser sí verdad, sí falsedad, representa esa masividad de la cual tal vez nos hablaba Catrina, ¿no? De en quién confiamos, en quién creemos, quién dice la verdad, quién tiene o quién se acerca más también a la realidad, porque como tal no tenemos un aspecto absolutista de lo más cercano a la realidad, ¿no? Justamente, ¿no? Dependiendo de la encuestadora, dependiendo incluso del medio de comunicación, hablamos ahora desde muchas veces del discurso desde donde se está dando esta opinión de que tenemos o no un índice para la segunda vuelta. La compañera Catrina Silva menciona la idealización de masas, dándote una compañerita de una realidad, un poco tener como esta posibilidad de redimensionar, reposicionar, repensar qué más está sucediendo para no caer justamente en estas posibles pseudo informaciones. Dan. Yo quisiera complementar ahí, regálame un segundo, claro, por favor, sí, Dan. porque esta pregunta pone un tema muy importante. Primero, Dani ha señalado el problema de la verdad, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso con la verdad? Y las encuestas, como el periodismo, en principio partirían de un vínculo directo con la verdad. Construyen la realidad y los datos de las encuestas serían neutrales. Pero, sin embargo, no son neutrales. En estos momentos es mucho más importante cómo se construye la muestra y la capacidad que tiene de representar la segmentación social hoy en día. En Colombia es era muy usual que las encuestas para identificar la intención de voto se hicieran con 1000 personas en el país. Entonces esto era súper usual y se hacía generalmente por teléfono y muy pocas en términos físicos de interpelar al votante. Pero con el incremento y la volatilidad de las redes sociales ya tenemos
variaciones importantes en la forma en la cual les están implementando no solamente la muestra, porque además creció, pasó a ser de 2.000 personas, 2.000, 2.500, y en donde combinan teléfono y combinan también el cara a cara. Entonces esto hace que es muy interesante porque esta es una crítica a esos datos. Tenemos ya tantos datos que se recogen en las redes sociales y tantos datos que se producen por el Estado, pero es que estos datos en encuestas no son neutrales. Y estos grandes datos que pueden identificar tendencias también nos permiten construir la realidad. Y ahí viene el tema que plantea Daniel, cuál es el compromiso con la verdad. Y pues en campaña electoral, pues estamos en campaña y queremos ganar, y pues las desigualdades se van a incrementar dependiendo del interés de las campañas, y los datos va a ser una parte que se van a explotar favorablemente en las campañas. Bueno, antes que continúen, por favor. Eric Poesía nos dice: hoy en día las redes sociales generan más opinión pública que un medio. Es una pregunta como tal, ¿no? ¿Qué consideran de eso? Las redes sociales como tal, ¿generan más opinión pública o los medios generan más opinión pública? ¿Cómo podríamos medir o tener conciencia de eso? Al menos aquí en Ecuador, Dani, ¿qué nos puedes decir de eso? Yo considero que fregado medir eso puntualmente. Y también es generacional también, ¿no? Porque hoy en día ya las nuevas generaciones nada que ver con los medios masivos. Sin embargo, tengo entendido que los que siguen, por ejemplo, estudiantes jóvenes, ¿no? Que siguen periodismo, comunicación social, multimedias, carreras afines a lo que está dentro de lo social, ¿no? Tal vez por un... Uy, qué buena canción que salió, perdón. Bluebeard, ya. Pero por algún deber, al menos van a tener que consumir, qué sé yo, algún programa de medios masivos, por analizar, ¿no? Entonces también cuando se gradúan, yo tenía el comentario de una amiga que me decía, que también es colega de comunicación social, me decía: yo no veo televisión, ya no veo televisión hace mucho tiempo. Y es importante también ese punto, ¿por qué? Porque tú te das cuenta que también tienes que contrarrestar información, tienes que ver en dónde se está diciendo eso, quién está diciendo eso, cómo se está diciendo eso, a quiénes está llegando eso. Guillo y el usuario Eric Poesía, citando al magíster Tocaín, dato mata relato. Página 5 del texto de San Pedro, denominado Teoría y Opinión Pública. Otras perspectivas analizan la opinión pública a un nivel macro, centrándose, por ejemplo, en el contexto institucional en el que se forma la opinión, la organización de los medios y otros elementos de proceso comunicativo. Pluralismo, comunicación distribuida, deliberación. Hablábamos de la proyección que D'Angeli bien comentaba, lo que justamente ahorita acaba de abordar Cris, o las raíces de la opinión pública en la cultura política. Desde este punto de vista, la opinión pública es vista como un fenómeno colectivo, una característica de la sociedad en su conjunto. Finalmente, cómo estos atajos informativos nos ayudan a construir conocimiento, nos ayudan a posicionar un relato, y también lo contrahegemónico que muchas veces hemos visto en casos puntuales, desde donde los medios de comunicación te están diciendo McDonald's, y desde tu posición tú estás aceptando o rechazando eso, y de cierta manera también reproduces otro tipo de narrativa. Entonces tu opinión puede pasar por un sesgo o no, va a depender muchas veces desde la posición, desde la orilla, desde el punto en donde tú estás consumiendo y reproduciendo ese tipo de pensamientos y reflexiones. Dan, querida. Yo complemento esto en el sentido de que las redes sociales y la interacción que generamos en las redes sociales hace parte de los mercados de control de comportamiento, y es una oportunidad de influir en el comportamiento de quienes tienen acceso a estas redes sociales, y es una oportunidad de amplificar o aniquilar o mejorar los discursos. Entonces aquí tenemos es como
el comportamiento social y la discusión pública centrada en estos mercados, que son los que nosotros día a día alimentamos con nuestras interacciones en las redes sociales. Ahora otra pregunta igual de Guillo, no sé si le respondieron ahí o la leíste, querido Dani. Dice, ¿sienten que en este momento existe una banalidad de la política totalmente irresponsable? Siento que la gente está bastante desgastada, ¿no? Hablábamos incluso algunas semanitas atrás sobre la confianza completamente desarticulada. Y parte de los anhelos, parte de las oportunidades, parte de las... volver a construir esa confianza. Creo que en su momento varios políticos desde sus trincheras empezaron a utilizar este tema de volver a confiar, de que tengas como una figura más cercana, puntualmente para que sea como desde el territorio, una política más plural, más íntima si se quiere, pero con el pasar de los años nos vamos dando cuenta de que ha terminado polarizándose y ese ha sido también uno de los diagnósticos por los cuales hoy estamos aquí dialogando. Y enhorabuena que planteas, Guillo, ese comentario, porque desde la postura de proyección siento que la autoorganización a través de información contrastada puede ser una alternativa bien interesante. Antes que nada, bueno, voy a leer las respuestas también de Eric, ¿no? Dice, considero que sí. Ya hoy en día los medios se han mudado incluso a las redes sociales, nos dice. Exacto, ya la gente no ve los medios tradicionales, se informa hoy en día por las redes sociales más rápido, nos dice. Hay que tener en cuenta también, ¿no?, que en muchos de los casos de la ruralidad, sobre todo, aún existe una falta de conexión hacia las redes, ¿no? Hay que tener bien en cuenta ese dato también entre la conectividad. Y bueno, apuntando también a lo que mencionaba Dani, de esta polarización, ¿no? Esta polarización que existe ya. Aquí voy a ejemplificar un poco. Aquí tengo dos grandes periodistas, reporteros, colegas, que cada uno habla desde su trinchera, ¿no? Y siempre desde el punto práctico. Bueno, tanto Guillo como Eric, cada uno ejecutan el labor periodístico desde sus trincheras. Y sí, de eso se trata tal vez, desvanecer esta polarización que existe hoy en día, que pelearse los de derecha con izquierda, los de izquierda con derecha y viceversa, los extremistas, los centro-derecha, etcétera, 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 ¿no? Bueno, a veces también a mí me ven, yo me ejemplifico también, y yo admito que también me gusta entrar en ese debate, porque enriquece el debate, y siempre y cuando lo hagas desde el respeto, ¿no? Tal y cual como lo hemos hecho con Eric, con Guillo y con otros colegas más, que nos podemos hablar siempre de eso. Y ya puntualizando la pregunta mismo, ¿no?, de la opinión pública, ¿por qué inició este live? Con la pregunta del texto, nuevos retos, nuevos desafíos. Se desafía a tratar de quebrantar, de irrumpir en esta polarización, ¿no? Y los comunicadores, los periodistas, quienes hacen comunicación también desde sus trincheras, estamos llamando al diálogo, a utilizar precisamente estas herramientas, estos nuevos medios digitales, donde hay que ejercer la comunicación social con todo el respeto que se merece, ¿no? Tenemos compañeros que nos pueden ayudar. Hoy un gran ejemplo, gracias Dani, gracias Dan por estar en este live. No los estoy despidiendo, no todavía, porque obviamente queremos enriquecernos un poco más con su conocimiento, pero creo que puntualizando ya el hecho mismo de la pregunta, ¿no?, cómo se presentan esos nuevos desafíos, yo lo diría desde aquí, ¿no? Muchos de ustedes me conocen, que tal vez a veces esta es mi trinchera, la documentación experimental. A veces me ven también grabando en las calles, me ven grabando en un taxi, haciéndole cualquier entrevista a un señor o una señora que está en el mercado, a un taxista, me ven grabándole tal vez dándole agencia, ¿no?, a ese artista callejero que está ahí en el bus, que nos alegra con su buena vibra, y de eso también se trata a veces, ¿no? Pero tenemos que estar bien en pro de una sociedad. Y como lo apuntalaba también un muy querido profesor Avideguitas, de hecho hay un TikTok sobre eso, vayan en el muro a verlo, que manda un mensaje bien puntual, ¿no?, a todos los comunicadores sociales, que somos también esos entes de tal vez no destruir una sociedad como tal. A veces igual las carreras técnicas, las carreras factuales toman ese empoderamiento de ser tal vez fácticas y exactas, ¿no? Y a las carreras sociales o humanísticas nos hacen un poquito de menos, pero cada una tenemos el mismo respeto, el mismo grado de responsabilidad de construir, seguir construyendo la sociedad y fortalecer esos muros de unión, de humanidad, que creo que la humanidad es lo que se está perdiendo. Bueno, yo quisiera un poco
rematar con lo que acabas de mencionar, ¿no? Desde la posición del comunicador, desde el divertimento, nuevamente Tocaín 2025, hay como un sistema de producción que se caracteriza por la flexibilidad, la personalización y la adaptación de las necesidades del cliente. San Pedro lo menciona así, post-Fordismo. Y es lo que acabas de mencionar, cómo la tecnología, la información, la producción de bienes, de servicios, tiene que ser de manera eficiente y a la vez tienen que adaptarse a las demandas del mercado, ¿no? Tenemos en TikTok, tenemos en este espacio virtual un sinnúmero de productores de contenido, de agentes que están constantemente en interacciones súper interesantes, desafiantes, en challenges, en batallas, que se adaptan a distintas coyunturas. Y habría que entender también cómo los usuarios, hablas de los colegas en radio, en prensa, tienen que ir entendiendo a sus audiencias, a sus usuarios. Entonces, al mismo tiempo que es desafiante, creo que en el caso personal yo lo categorizaría también como apasionante. Dan. Pues está como una contradicción, encuentro, en las redes sociales, porque si bien seguimos manteniendo un modelo de democracia representativa, donde votamos por delegados, nuestra democracia, y creo que pasa lo mismo en Colombia y en Ecuador, es votamos y nos olvidamos de que votamos y que elegimos un representante, entonces no volvemos a hablar con ellos y no les exigimos que cumplan el plan de gobierno o las promesas que hicieron. Y nos quedamos en nuestras acciones colectivas en las redes sociales. Y pues en la política necesitamos tanto discusión en el ámbito de la esfera digital, también necesitamos acciones en la vida material. Necesitamos deliberación, no solamente en las redes sociales y pues dentro de nuestro marco de seguridad, en nuestra esfera de seguridad, sino también en la vida pública, pues que puede ser aterradora para algunas personas, pero necesitamos que también pase en el ámbito físico, material. Exacto. Eric nos dice responsabilidad de construir y construirnos como sociedad. Contraste 593 nos dice amigos, hagan más lives e inviten a Vladi. Lo tomaremos sí, en cuenta Vladi, sí, todo un personaje Vladi. Todos, todas, todos son bienvenidos. De acuerdo, entonces puntualizando ya, bueno, vamos, no sé si vamos cerrando, pero bueno, ¿cuáles serían los diagnósticos y las alternativas de la opinión pública y los nuevos desafíos? Coméntenos, compañeros, para ir cerrando, por favor. San Pedro lo menciona puntualmente, pseudoinformación, democracia deliberativa, que lo hemos venido conversando en las últimas semanas, ciudadanía digital, como una diagnosticación. Aparte de eso, no, diagnósticos creo que lo hemos visto, lo hemos estudiado, bueno, ya nosotros un poco más que estamos al alcance de las aulas, ¿no? Desde el punto de vista teórico, tal vez creo que es ineludible no ver esa desinformación, esa polarización, esa mercantilización también de la información, todo lo que se está haciendo ahora también con el debacle de las redes digitales y hasta dónde podemos, manipular la información mismo como tal. Y nos llega otro comentario más de Katrina Silva. El error más común en la comunicación son los beneficios individuales y egoístas, ignorando el impacto social y el impacto colectivo. Saludos, Katrina. Lindo nombre. Indiscutiblemente hay un beneficio propio que siempre está presente. Podríamos hablar desde condiciones casi que humanas, al teorizarlas desde lo político. Inerarity menciona mucho esto, ¿no? De que se simplifica a beneficio propio. Yo creo que el bien común termina siendo un imaginario bien interesante. Obviamente tiene un sinnúmero de condicionamientos que a lo largo de la historia nos ha demostrado de que la comunicación termina siendo esta alternativa, esta herramienta, esta solución para evitar caer nuevamente. Hemos hablado incluso en clases con la doctora Claudia
sobre unas posibles guerras, ya no por la desinformación, ya no de manera violenta, sino de una manera mucho más holística. Entonces, creo que es algo bien desafiante e importante lo que plantea la usuaria Katrina. Gracias, Katrina, por tu comentario. Y ahora vamos con las alternativas. Alternativas de la manipulación de la información, de la opinión pública, de cómo controlar, no sé, viabilizar todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque igual es ineludible no ver que no hay un estamento, un control, algo que rija lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, ni los comunicadores o todo profesional que tiene licencia para ejercer comunicación, el periodismo. La prensa tal vez siempre tiene un apego, ¿no? Nos vamos por acá, manipulamos esto, hacemos que tal vez nuestra familia crea esto, nuestros más allegados crean esto. Lo digo porque yo lo hago, ¿no? Lo digo porque yo lo hago, tal vez no en el son de manipulación directamente, pero tal vez indirecta para afluirlos por el río que tal vez estoy yendo yo mismo, ¿no? Tal vez por ahí, y lo admito, de las principales cosas en la vida creo que siempre es admitir tal vez nuestros errores y nuestros desaciertos. Entonces, sin embargo, como les digo, puede ser con el fin de tal vez querer hacer el bien y luego terminamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque con todo esto llega lo que ya puntualizaba también, ¿no? Lo de la infoxificación, que le das tanta información tal vez a una persona que no está acostumbrada a manejar como tal información, ¿no? Que no discierne qué es lo que veo, qué es lo que escucho, trayendo a colación el texto de Psicología de los medios. Antes del hombre tribal vivían en cierta armonía con todos los sentidos. Fue hasta que lo dotó de preponderancia al ojo humano que lo terminó desestabilizando de sus sentidos, y ahora nosotros como seres humanos no damos más razón primero a lo que vemos que lo que escuchamos. Tiene que ver mucho fondo, la forma, el contexto. Siempre vemos algo y tal vez lo queremos, sin embargo no vamos al contexto, a los hechos. Esas pequeñas prácticas vamos sembrando, ¿no? Como comunicadores, como periodistas, como reporteros, etcétera, o gente que practica la comunicación. Tenemos que, para mí, pueden ser una vía, ¿no? Yo veo ahí varios temas. El primero es natural esa construcción que cada individuo hace sobre cómo quiere ser representado en público y cómo construimos esa imagen. Lo que en comunicación organizacional o corporativa sería la imagen corporativa, cómo queremos que ser recordados o cómo queremos que nos reconozcan. Eso es natural. Para eso hacemos una puesta en escena, nos vestimos de una manera, actuamos de una manera, hablamos de una manera. ¿Cuál vería ahí el problema? Y lo señalaste también, Cris, fue señalar cuál es el problema de esa naturalización del control, cuando no cuestionamos lo que se nos está presentando en la realidad. Uh-huh. Y cuando actuamos de acuerdo con las exigencias sociales, sin cuestionar si esa información que estamos presentando o si esa información a la que estamos haciendo la reportería, en el caso del periodismo, está ofreciéndole una ganancia particular a alguien, a un grupo, a una institución. Hay varias categorías que plantean una alternativa ante esta infoxicación, ante esta crisis, si puedes llamarla, de desinformación. Uh-huh. Y primero es un llamado a no evitar la confrontación, la contrastación a esta pseudoinformación. ¿Por qué? Porque si bien ya es un escenario complejo, difícil, creo que complejizarlo en el sentido de entenderlo para desagregar desde ahí posibles soluciones, es decir, qué tan autocríticos, qué tan autoorganizativos somos. A partir de la democratización de la información tenemos como varias vías, varias plataformas, varios puntos de referencia. Ya no es Alfonso Espinosa de los Monteros el gurú, amo y señor. No es un solo punto de información. Tenemos esta capacidad autoorganizativa, autocrítica, de ir contrastando fuentes, y te felicito por la audiencia que tienes, Cris, de los propios usuarios ir con su celular, ir en algunos casos a la propia mata, al core, al núcleo, a efectivamente corroborar si es o no esta información cierta. Y creo que ahí la alfabetización mediática, que ya es un tema que me apasiona mucho. De hecho, es una tema de tu tesis, perdón, paréntesis.
es una de las herramientas que no solo nos convoca a nosotros, personas que superamos los 30 años, sino más bien cómo introducimos esta categoría, este elemento, para que sea parte de la ciudadanía, del perfil, de la identidad, de las pasiones digitales que puedan mover a niños, a niñas, adolescentes. Para ir cerrando también este conversatorio que ha sido muy enriquecedor, gracias a todos los conectados, gracias a Vladi también es cierto que se conectó, aquí dicen, es cierto que dijeron por qué le dejaron fuera al Vladi XD, y hay un fan del Vladi, y bueno, todos los conectados por conectarse, por escucharnos un ratito, creo que justamente estas son las herramientas tal vez irruptivas que podemos hacer de poco en poco, ese pequeño ejercicio desde nuestras trincheras, de nuestros ámbitos sociales, desde nuestras redes sociales, que a veces no nos cuesta nada, ¿no? Luego pueden rendir muchos frutos a futuro, a priori, quizás un programa por ahí, un podcast que ya se está cocinando también por ahí con los compañeros de doctorado, y hablar precisamente de estos temas que irrumpen, que nos cuestionan, que nos hacen debatir en las aulas, en plena clase. Y bueno, de aquí también me imagino que saldrán muchos temas de tesis, para artículos académicos, para papers. Así que eso de mi parte. Dani, no sé si quieren decir algo más, cuéntenos. Muchísimas gracias por escucharnos y estar con nosotros esta noche a esta hora. Por cierto, ¿qué hora son? Ya van a ser las 12. Es hora de mimir. Gracias, realmente, corazones manadán. Un abrazo para todos, muchas gracias y Dios mediante esperamos a futuro tener más espacios con más invitados para seguir dialogando, comunicándonos en estas rupturas. Ojalá podamos bautizarlo así, comunicación, diálogos y rupturas. De corazón, una linda noche, que descansen. Dan, Cris, tu audiencia, qué honor, fantástico, muchísimas gracias. Sí, gracias totales y bueno, nos veremos en otra ocasión, ¿no? Besitos, cuídense y tomen agüita. Chao, chao.